Pues nos da mucho gusto estar otra vez aquí delante de ustedes en todos sus aparatos receptores de esta señal Sol de Oro 12. Hoy quiero recibir con mucho cariño, con mucho aprecio a un hermano nuestro que ya estuvo con nosotros, el señor licenciado don Miguel Salinas, que es un gran amigo. Pásale, bienvenido aquí a este estudio, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, pues es un honor estar aquí de nuevo otra vez aquí con tu programa, con toda tu audiencia, que yo sé que lo están siguiendo cada semana, cada vez más. El programa ha gustado mucho, yo sé, y qué bueno, porque tienes siempre mucho que aportar, pues para ayudar a la gente en su crecimiento espiritual, que es tan importante, ¿no? Estamos pasando tiempos de sombras, tiempos de tinieblas, y es importante que hubiera más programas como este, como el que tú tienes también en tu ahorita, para que nos hables de tu canal, que nos hables también de todo lo que estás haciendo. Digo, tenemos un tema dispuesto el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la música. Vamos a hablar de cómo se está usando la música para el mal. Bueno, hay música también para bien, ¿verdad? Claro, así es. No hay que juzgar a toda la música. Yo creo que este programa, yo creo, no sé, a lo mejor estoy siendo muy optimista, pero yo creo que a la gente le va a gustar mucho y espero que le sirva, porque vamos a hablar de cosas que la gente ni siquiera se imagina. Vamos a tratar de irnos rápido lo más que se pueda, porque tenemos... No, pues con calma, no te preocupes, de por sí empezamos tarde, pero vamos a echarle ganas. Esperemos que la gente tenga la capacidad de esperarnos, la paciencia para escuchar todo lo que tenemos que decir, porque la verdad es que sí les va a servir mucho. Y sobre todo, bueno, si no terminan de verlo en vivo hoy, pues pueden seguir viéndonos, ¿verdad? A lo largo de la semana. Claro, por supuesto. Sol de Oro 12, acuérdense, aunque va a estar el Sol de Oro 11, ¿eh? Entonces, pues mira, nada más quería comentarte un poquito de lo que me preguntaste al principio sobre los programas. Estoy teniendo ahorita una participación todos los días en Radio María a las 8:45 de la mañana. Ah, mira. Con las cápsulas que estoy haciendo sobre personajes católicos ejemplares o personajes ejemplares de México, todos mexicanos, todos católicos. Y que no se conocen algunos. Bueno, sí los conocemos, pero no conocemos sus alcances, todo lo que han hecho por, pues mira, por la sociedad. La mayoría no se conocen, esa es la realidad, desgraciadamente no se conocen, y otros pues la verdad es que son personajes olvidados, o sea, gente que sí supimos que existieron, incluso pues, hay calles dedicadas a ellos aquí o en otras partes, pero pues, nadie sabe por qué llevan esa calle, lleva ese nombre, ¿no? Y qué hizo ese personaje. Entonces, la idea de esto es rescatarlos y hacerlo a través también de los micrófonos de Radio María, que la verdad han hecho un trabajo espléndido en cuanto a la difusión. Lo están compartiendo también en las redes sociales de Radio María. Estamos haciendo como una alianza en la cual, bueno, yo estoy aportando el contenido, ellos editan la cápsula en audio, yo después la convierto en un video. Ah, mira. Y eso circula ampliamente en las redes sociales, ¿no? Y eso creo que le da un impacto todavía mayor, porque esas cápsulas pues empiezan a circular y ya después uno no tiene idea hasta dónde pueden llegar, ¿no? Pero la idea es que la gente sepa, ¿no? Y valore estos verdaderos mexicanos ejemplares que tenemos, y católicos además, para que, pues tú sabes que la religión está siendo muy atacada ahorita, bueno, en medio de toda la crisis que está pasando en la iglesia. Los católicos somos señalados como el ejemplo de lo que no se debe ser, y nosotros estamos contrarrestando con estos ejemplos de católicos que sí deben ser, ¿no? O sea, nosotros los debemos de tener como referencia, y muchos de ellos no es que estuvieran en conventos ni nada, es gente común y corriente que se desarrolló profesionalmente en muchas áreas, ya sea en la ciencia, en el arte, en la cuestión intelectual, pero que en sus áreas destacaron y lo hicieron pues con la bandera evidentemente, ¿no? del catolicismo como una parte fundamental de su desarrollo. Yo creo, Miguel, que no, como nosotros como católicos que somos, no debemos de sentirnos menos, ni debe darnos vergüenza mostrar nuestra fe. En primer lugar, con nuestra vida, claro, con nuestro ejemplo, ¿verdad? Sabemos que somos humanos, tenemos defectos, que tenemos situaciones que a lo mejor no están del todo bien, pero nunca debemos de sentirnos avergonzados por ser católicos. Por supuesto que no, así es, siempre tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Qué te parece si vamos a nuestro tema, el tema del día de hoy? A ver, ¿cuál fue el tema? Mira, el tema es
la música en general, o sea, vamos a hablar de muchos aspectos de la música, sí, y lo que la gente quizá nunca se le había ocurrido pensar en la música. La música, pues tú eres músico y sabes que es algo que es intangible, pero a lo cual todo mundo reacciona. O sea, la música tiene un poder, yo diría, prácticamente mágico, que rompe por completo las barreras de los idiomas, de las culturas, de las épocas. En cualquier momento de la historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido la necesidad de transmitir pues experiencias a través de la música. Yo creo, y vamos a irnos, yo creo que a la parte original, ¿dónde surgió la música? O sea, creo yo. Órale, muy interesante esto. ¿Dónde crees, tú te imaginas dónde crees que haya surgido la música? Pues yo creo que las primeras manifestaciones musicales fueron en la prehistoria, ¿no? El hombre. Pues yo creo que antes. ¿O antes? Antes del hombre. Ah, caray. Sí, no, pues no sabría. A ver. Bueno, Miguel, tú recuerdas que en la creación, cuando Dios hace pues la obra de la creación mucho antes de crear al ser humano, pues crea a los ángeles. Sí. Y los ángeles, ¿qué es lo que hacían con Dios? Alababan a Dios. Alababan a Dios. Y lo alababan a través de la música. De cantos, ¿no? Cantos. ¿Por qué? Pues porque Dios crea la música y dota con esta capacidad del canto a los ángeles presentes, pues porque es algo que a Él lo llena especialmente. O sea, la música es algo que para Dios es, yo creo que fundamental. Si uno ve su obra, uno puede concluir que a Dios le fascina la música. Y te voy a decir por qué. Porque además de que todos los ángeles están constantemente alabando a Dios a través de cantos, toda la creación canta, toda. Es decir, si tú, uno piensa en el canto de las aves, por ejemplo, ¿no? Pues todo el tiempo están cantando y cada ave tiene un canto distinto. Si uno incluso piensa en las noches, por ejemplo, ¿no? En las noches uno piensa que todo es silencio, pues no, toda la creación igual está cantando. Hay animales que cantan en la noche y hay animales que cantan en el día, pero además hay otros, parte de la creación que no son seres vivos como tal, pero también cantan, como el agua, el viento. No sabía de eso. Pues la lluvia, o sea, todo lo que hace, lo que produce un sonido es un sonido que generalmente es como un canto también de alabanza. Incluso en los salmos se narra esa parte, ¿no? Donde uno de los salmos dice, bueno, todas las nombra tanto los seres vivos o animados como los seres inanimados, y todos los exhorta a que alaben a Dios, ¿no? O que canten alabanzas a Dios, ¿no? Eso viene en los salmos, ¿no? Así es, exactamente. Los salmos, así es. sí. Ahora, hay algo importantísimo, porque de ahí, de esa esquina de la creación original antes de la creación del hombre, de ahí nos vamos a ir jalando ese hilo para llegar y desarrollar todo nuestro tema. Evidentemente, también Luzbel sabe el poder que tiene la música. La música. Por supuesto. Pues de hecho alguien me había dicho que Luzbel era encargado de la música en el cielo. Así es, eso es lo que se cree, ¿no? Lo que se cree. ¿Por qué es tan poderoso? Y ahora, el hecho de que Dios constituyera a Luzbel como el ángel más bello y el más poderoso, pues le dio ese poder también del de la música, ¿no? Entonces, Luzbel sabe el poder fundamental que tiene la música en toda la creación, porque Dios le dio música a toda la creación. Ya después nos vamos a meter un poco más en el tema, pero simplemente quiero tocar esto. Todo lo que existe, sea animado o inanimado, todo tiene algún grado de música en la creación. Es decir, cualquier materia en el universo tiene una composición atómica, eléctrica ¿cómo se llama? Bueno, tiene una composición que transmite una vibración, ¿no? Uh-huh. Y es una frecuencia que está en armonía en todo el universo, ya sean los planetas, asteroides, así una roca, todo lo que tenga un átomo que a su vez tiene una carga eléctrica, pues evidentemente tiene una frecuencia que vibra. Puede ser casi imperceptible, pero todo vibra en la creación, todo. Entonces, todo tiene una frecuencia, digamos, musical. Sí.
De hecho, alguien me había dicho que incluso el ayate de la Virgen de Guadalupe tiene música. Así es, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero efectivamente, ¿Sí es cierto eso? Así es, claro, se descubrió, si tú pones el ayate acostado, identificas que las estrellas del manto realmente son notas musicales. Ah, mira, es como si fuera una partitura. ¿Y tú sabes cómo suena el ayate? Y fíjate que la melodía, yo la he escuchado y me tocó dar una conferencia hace 3 años, un poco sobre este asunto de la música. Estaré bien invitarte otra vez, compadre, para ver lo de la Virgen, sí, en diciembre. Bueno, entonces me reservo esta parte. Sí, mejor no lo digas. Para que quede así como sí, de... Sí, por supuesto, sí, es muy interesante. Y que la traigas para escuchar la música. Sí, claro, es una melodía preciosa. Sí. Ya pero perdón, te interrumpí. No, entonces, sí es cierto, toda la creación entonces vibra en una sintonía que así puede ser musical. Exactamente. Siempre, pues por eso... En el momento que surge el ser humano, yo estoy seguro que la manera en la que atrajo Luzbel a Eva, ¿con la música? Yo me imagino que debe haber sido de una manera así, de un canto muy seductor, ¿no? Para atraerla, ¿no? Sí, puede ser. Porque era su arma, él sabía que esa era su herramienta a través de la cual iba a poder... No viene en la Biblia esto, pero no, se deduce que puede ser. Claro, sí, así es. Sí, es cierto. Ahora, desde hace mucho tiempo, o sea, desde los orígenes del ser humano, se han desarrollado diferentes tipos de música, digamos, ¿no? Y ya los griegos, o sea, específicamente Platón, pero los griegos en general ya identificaban 3 clases de música distinta. ¿Sí? Que provocaban 3 efectos distintos en la persona. O sea, como estados de ánimo. Sí, mira, había uno de ellos era el que ellos llamaban el bestializante o el afeminante. Para ellos provocaba ese efecto. Como animal. Animal o afeminado, ¿no? Ah, caray. Sí, ¿y cuál era ese tipo de música? Bueno, era una música muy primitiva que iba específicamente hacia la parte más baja del ser humano, o sea, lo más primitivo. Viene siendo como los sentidos. Sí, así es, los sentidos, pero más bajo todavía que los sentidos. La sensualidad. Pues lo que pasa es que el segundo tipo de música va dirigida a esa parte de la sensualidad. Okay. Entonces esto es como que algo todavía menos. Todavía más abajo. Es algo que te bestializa. Es decir, te convierte en una especie como... ¿Animalito? Te convierte te animaliza, ¿no? Caray, te animaliza. Te persuade. Exacto. Te persuade a eso. Este tipo de música es sobre todo muy rítmica. Tiene ritmos muy marcados. Muy repetitivos. Y después a la gente le va a empezar a sonar. No me estás diciendo reggaetón de casualidad. Bueno, es que todo ese tipo de música, ese tipo de música evidentemente está basada en esto, pero esto no es un descubrimiento del siglo XX o XXI. Esto es algo que estamos hablando de hace 3.000 años, pues sí, 2.500 los años. Griegos. Que los griegos ya lo habían identificado cómo ese tipo de música provocaba en el ser humano estas actitudes que ellos veían evidentemente muy reprobables. Después viene el segundo tipo de música, que es el de la música sensualizante, es decir, la música que solamente te... Pero hablamos de sensualizante como de los sentidos, o sea, estados de ánimo, o muy alegres, o muy tristes, o ¿a qué se refiere? Sí, no tanto a la alegría, sino que te despiertes las pasiones, y que pueden ser bajas pasiones, ya humanas, o sea, el otro es como la parte animal, ¿no?, del ser humano. Esto es ya la parte humana, pero sin que intervenga tu psique, o sea, tu mente, ni tu intelecto, tu ni juicio, tu razón. Exactamente. Okay. Simplemente te dejas seducir y llevar, y te puede llevar. Pero hablamos de sensualidad, de hablando sentidos en general, puede ser el abuso de la comida, la bebida. Exactamente, así es. ¿Sí? Y esta música es más suave, más dulce al oído, por eso es peligrosa también, porque te seduce a través de ella y te hace sentir bien. Esa es la parte, o sea, que tú dices, oye, pues esta música me resulta agradable. Incluso hay música clásica que nosotros identificamos como clásica, que te puede llevar a este tipo de estadios, efectos. Esos exactamente, efectos. Que solamente te está tocando esa parte sensitiva, ¿no?, del ser humano. Y hay una tercera clase de música que identifican los griegos, y yo creo que nosotros en general podemos identificar la música o dividirla en estos 3 grupos también actualmente,
que es la música, digamos, que iba hacia el intelecto, es decir, hacia el espíritu, no al intelecto, sino al espíritu. Era una música que te sublimaba, es decir, que te lleva y te eleva por encima de tu condición. Por ejemplo, como la música que es como religiosa. Pues toda la música, bueno, no toda, pero por ejemplo, los cantos gregorianos. Cantos gregorianos, todo eso. Música, por ejemplo, las misas que se tocaban antes, ahora ya no, pero antes que se interpretaban. Bach, Vivaldi. Exactamente, la música clásica Pachelbel. cumple con ese tipo de requisitos y hace que la gente sea mejor. Es decir, cuando tú escuchas esa música, te transforma en alguien te pone mejor. De buenas para hacer mejor las cosas. Exactamente. Órale, entonces por medio de la música puedes manejar a la gente. Así es. Ahora, según dicen los griegos. Por supuesto, no, y además es comprobable, o sea, tú lo puedes ver que eso es verdad. Por ejemplo, Pitágoras, que es el padre de la matemática y de la ciencia, griego, de los clásicos, él le daba la misma importancia a la música que a las matemáticas, y además decía que la música y las matemáticas tenían los mismos principios, y que la música era realmente una extensión de las matemáticas, o las matemáticas una extensión de la música. Él también, desarrolló la teoría de que los planetas evidentemente son esferas que vibran con una cierta armonía, y él identificó que cada planeta emite un tono, digamos, ¿no? Y de ahí se desarrolla la escala musical. Órale. Entonces, por ejemplo, el Sol, pues es una nota, sí. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, e incluso el cinturón de asteroides que divide la Tierra, que divide Marte de Júpiter, es decir, los planetas interiores del sistema solar de los exteriores, esa es la que equivale. Tú sabes que hay un medio tono en la escala musical, no todos los tonos son exactos, entonces ese medio tono corresponde al cinturón de asteroides. Bueno, hay una relación real, ¿no? Y matemática que él descubrió y que se ha usado desde siempre. Él efectivamente afirmaba que pues, el universo cantaba, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Él no sabía esta relación, ¿no? De la electricidad que contiene, la carga eléctrica que contienen los átomos. Entonces simplemente él dedujo que así debería ser, como efectivamente la ciencia ha comprobado que así es, ¿no? Qué interesante, pero queridos cibernautas, hagan sus preguntas. ¿Qué opinan de este tema? Vamos a ver más cosas, está muy interesante todo esto. Ahora, estas tres características o distinciones de este tipo de la música, como ya vimos, la desquializante o afeminizante, es una música que te condena a una condición primitiva. De impulsos, yo creo que es muy impulsiva, pero incluso por debajo del ser humano, es decir, en el nivel de animalesco. Sí. La sensual te mantiene en un estado, tanto mental como en tu vida infantil o de adolescente. O sea, estás navegando en ese ámbito donde no vas a poder dar el brinco a la madurez, porque la música te atrapa, ¿no? Porque todas tus... tu mente reacciona en base a esos impulsos que la música y luego te gusta y sigues oyéndola y no hay un proceso, ¿no? De maduración. Y la última, que llega al espíritu, es la que te hace ser un adulto, ya tanto espiritual como mental, ¿no? Donde ya tú puedes, además es una música que imprime carácter. Ellos así lo veían, ¿no? Que te daba un carácter y que te convertía en una persona lista ahora sí para enfrentar todos los retos de la vida, ¿no? ¿Podríamos traducir, Miguel, este tipo de música con la música actual que tenemos? Por supuesto, así es. Ahora, sería por eso el demonio ha utilizado la música a lo largo de toda la historia, porque sabe estos poderes que tiene. Entonces él siempre ha querido influir en la mente a través de la música, inspirando este tipo de ritmos, inspirando este tipo de melodías que saben que nos separan de Dios. Hay música que tú en cuanto la escuchas inmediatamente te conectas con Dios, hay una conexión directa. Incluso tú sabes, hay mucha gente que ha tenido la experiencia de morir por instantes o por minutos, y que ha tenido la oportunidad de ir y ver qué es lo que hay más allá, y después regresa, y mucha de esa gente da como testimonio
que escucharon cantos. Música, sí, cantos. Cantos angelicales, coros, música coros. Que no se puede describir, que nunca se ha escuchado aquí. Entonces, sí. Yo creo que este tipo de testimonio nos ayuda para ilustrar esto que estoy diciendo y por qué Dios le fascina tanto la música. Tú sabes que San Agustín decía que el que canta ora dos meses, dos veces, no 2 meses, 2 veces. 2 meses también, 2 veces. Y esto es precisamente porque la oración es algo muy, el canto es algo muy poderoso, ¿no? Porque nos conecta directamente con la esencia misma de Dios. Sí, mira, ¿qué te parece si ya, ahorita qué seguiría? Bueno, pero si quieres vemos un saludo, voz del público, sí, voz sí. De los hermanos que están conectados ahorita. Y vamos saludándolos, tú también me ayudas a saludarlos. Claro. Mira, están conectados Lupita Pérez Mora, un saludo. Neto, percusión. Maestro, un saludo. Mi comadre, mira, Graciela Cruz. Muchos saludos también. Sí, dice que bendiciones. Rebeca Saavedra, saludos. Don Pollo Vaca, el papá de acá de Beto, aquí, un saludo también, don Pollo. Irma Rodríguez, su mamá. Saludos hasta Nueva York. Mari Mixtego. Saludos. Jesús Aro González. Saludos. Rosa Virgen. Un saludo. Gracias por escuchar. José Rafael Vargas Trejo. Saludos. Rubí Cuevas. Un saludo, Rubis. Irma Rodríguez otra vez. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Ojalá no está haciendo mucho frío ya en Nueva York, ¿no sabes? Tú. Que sí está haciendo mucho frío, ¿verdad? Sí, aquí está haciendo. Aquí está haciendo frío. Mariana Lara. Y creo que de ahorita son por el momento todos los que están conectados. Pues un gran saludo. ¿Qué te parece si antes de pasar al siguiente corte musical cerramos con esto o cómo? No, continúa porque esto va para largo, así que si quieres metemos un corte. Bueno, vamos a un corte musical. Acuérdense que están en su programa Sol de Oro 11-12 para que sigan, no se vayan. Está muy interesante esto de la música, oye. Así es. No, y viene lo mejor. Nos vas a hablar de la música en las cosas naturales, ¿no? También, así es. Perfectísimo. No se vayan, seguimos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos de vuelta en tu programa Sol de Oro 11-12 para que nos acompañen, nos sigan acompañando con un tema bien interesante sobre la música desde los principios, desde la prehistoria, desde mucho antes de la prehistoria, desde los coros angélicos, desde los grandes pensadores como los griegos. Estábamos hablando de los 3 tipos de música y identificar a qué tipo de música escuchamos, cómo andamos, ¿verdad? Espiritualmente, cómo andamos físicamente, qué tipo de música nos hace crecer, qué tipo de música nos estanca, qué tipo de música nos animaliza, nos hace no avanzar en nuestra vida. Sí, por ejemplo, para poner casos así muy concretos, ¿no? Por ejemplo, la música de reggaetón, pues es esa música bestializante, ¿no? Esa música bestializante. La música, por ejemplo, que nos sensualiza, digamos, que nos mantiene en ese estado de adolescencia mental e espiritual, es mucha de la música que escuchamos cotidianamente de desamor o de despecho, ¿no? La música de despecho es que uno considera que quiere estar echando acá cerveza. Bueno, eso exactamente te lleva a ese estado, efectivamente. O sea, por eso una cosa va ligada a la otra. Es decir, tú escuchas esa música y lo que te provoca es depresión, normalmente, es pesimismo, y una serie de ataduras, tristeza, efectivamente. Entonces, pero ¿qué opinas tú del rock? Bueno, el rock es una creación hecha en un laboratorio. O sea, la gente cree que esto surgió como una cuestión espontánea. Pues no. Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló precisamente porque hay gente que sabe todo esto. Es decir, vamos a remitirnos siempre al punto de que el demonio actúa a través de los hombres, siempre. Entonces, el demonio tiene sus agentes, igual que Dios tiene los suyos. Así como Dios tiene a los santos, que es la gente que lo representa y a través de las cuales Dios actúa y se manifiesta, bueno, pues el demonio también tiene sus antisantos, ¿no? Es decir, su gente que también hace la labor en el mundo para poder llevar sus ideas de perversión y de destrucción. Entonces, ¿no es cierto que Elvis Presley inventó el rock? No.
Hay gente que hizo su carrera y a lo mejor nunca supo realmente cuál era el origen y tampoco quizá tuvo una mala intención, pero hay otros que sí lo sabían muy bien. Entonces, el rock se crea en un laboratorio como cuando se empieza a estudiar la conducta humana, el conductivismo y la psicología y la psiquiatría. Según Kant, por ejemplo, el conductivismo. Y el mismo, todos los psiquiatras, ¿no? y los psicólogos que estudiaron la mente y el comportamiento humano, llegaron a la conclusión efectivamente de que la música tenía esa capacidad. Entonces, había mucha gente muy interesada, como la familia Rockefeller, la familia Rothschild, que estaban muy interesados en utilizar el poder de la música para sus fines. Entonces ellos, a través de institutos como el Instituto Tavistock, que está en Londres, y otros en Estados Unidos, empezaron a hacer pruebas sobre qué tipo de ritmos mezclados provocaban ciertos efectos en la mente y en la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo supe de Karl Marx, que decía que la música calmaba las fieras. Pues, bueno, sí, pero si te ponen en el nivel de fiera, pues ya te están diciendo bestia, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, esa es la realidad. Sí, pero entonces fue algo orquestado. Claro, así es. Entonces, por eso se mete la parte rítmica, precisamente porque eso te animaliza, ya lo vimos, los griegos lo identificaban, esa parte muy rítmica es una música muy primitiva, que se usó pues cuando estábamos en las cavernas, pero ya después eso evolucionó, incluso se han ido descubriendo instrumentos musicales posteriores, incluso prehistóricos, pero ya mucho más avanzados, donde ya se ve que el ser humano siempre tendió a la evolución en cuanto a la música, se encontraron flautas, o instrumentos que ya no eran de percusión como tal, sino que ya eran instrumentos que producían una melodía. De viento, sí, como es esto. Entonces, el hecho de que el rock es una mezcla de ritmos monótonos, porque eso es, con ruidos estridentes, era precisamente para provocar este efecto que indujo a los jóvenes y sedujo a los jóvenes para después, ya que tenían la música, o sea, ya estaba la música, entonces después meterle el mensaje a través de las canciones. Sí, por ejemplo, a mí me tocó ver videos, no me tocó vivir en ese tiempo, pero por ejemplo cuando los Beatles vinieron a Estados Unidos, las chicas se ponían histéricas, lloraban. Bueno, eso fue yo creo que el experimento que uno pudiera utilizar como el ejemplo más acabado. Los Beatles fueron una creación de laboratorio también. Sí, era un grupillo ahí que estaba tocando en algún bar en no sé qué ciudad de... Una caverna en Liverpool. Pero... No hables mal de los Beatles, porque es acá... Los reclutan como parte de un experimento social y les empiezan a dar tanto música como letras, o les inducen a que compongan ciertas... Entonces ellos fueron los primeros, a la par de los Rolling Stones. La diferencia fue que los Beatles eran como los suaves, la versión suave, y los Rolling Stones la versión dura. Era exactamente el mismo mensaje diabólico, porque ya en los dos iba implícito el mensaje y la alabanza al demonio. Hay que regresar hace 60 años, que era cuando empezaron ellos, y los discos que existían, o las grabaciones que había, se hacían en vinilo, que eran discos de larga duración, o long play. Estos, al grabarse, se les empezó a meter mensajes que llamamos subliminales, es decir, que la conciencia no los identifica, pero el subconsciente sí. Mensajes subliminales son los que están escondidos, subliminales escondido. Están ahí, nosotros no los percibimos con los sentidos, con los oídos, pero sí entran y tienen un efecto en nuestro cerebro, sobre la mente. Subconsciente. Exactamente, así es. Sí. Eso se descubrió pues cuando a alguien se le ocurrió por alguna razón empezar a reproducirlo hacia atrás, es decir, en sentido inverso, y entonces evidentemente se escucha todo al revés. Por ejemplo, una percusión, en lugar de escucharse como un golpe, ¡pah!, se escucha como una absorción hacia atrás, o sea, así se oye, ¿no? Sí. Y entonces de repente, pues la voz, pues se escucha como una serie de ruidos que no tienen ningún sentido, pero sorpresa, de repente empiezan a surgir mensajes muy claros. Entonces, ¿los que empezaron con eso fueron los Beatles? Bueno, no sé si ellos fueron los primeros, pero más bien no sé si hubo alguien antes de ellos, pero sé que ellos fueron de los primeros. Y los Rolling Stones pues ya no ocupaban tanto lo subliminal, porque ellos eran más explícitos. Más abiertos. Fue como llevar el experimento en los dos sentidos, es decir, a ver hasta dónde aguanta la gente en lo explícito
y lo que no, entonces lo metemos por lo subliminal. Ahorita actualmente ya es abierto. Es abierto. Ahorita, bueno, esa parte que fue durante los 60, 70 y 80, incluso aquí en México llegó esa moda, digamos en los 80s, y artistas que nosotros escuchábamos todo el tiempo como Lucía Méndez o el mismo Juan Gabriel, tenían canciones también con mensajes subliminales. Por ejemplo, pues yo creo que el clásico que todo el mundo ha escuchado es la de Canción de Querida de Juan Gabriel, y si uno la reproduce hacia atrás también trae sus mensajes subliminales, ¿no? De modo, Beto, ¿a ti que te gusta Rey tanto Juan Satanás, Gabriel? Rey seguro, dice. ¿Qué? Rey Satanás, Rey seguro, dice. Bueno, pues... Y la primera influencia de los subliminales lo dijo la New Age. No, pues ustedes. Aquí, porque La no New te Age, oyes. La New Age, bueno, exacto, así Ellos es. fueron los que... Mira, repite eso porque es importante que la gente lo escuche. Hay dos fases o dos puntos de los que están tocando. Se menciona pues la parte de Juan Gabriel, y hasta donde tengo entendido, porque alguna vez lo escuché en los estudios, era en la canción de Querida, hablaba de Rey Satanás, Rey seguro. Y la parte de la parte primitiva que hablaba o preguntaba Víctor sobre los mensajes subliminales, esos que aunque estés dormido cabe la mención, o es cuando entra, ¿no? Los absorbe y los pones en práctica durante el día. Se habla que la primera postulación, por así decirlo, lo emite la corriente sincretista llamada la New Age, que él les podría explicar más a fondo lo que trata, ¿no? Sí, de la New Age. De la New Age vamos a traer Ok. otro hermano que nos va a hablar exactamente sobre el tema. Pero sí es cierto, o sea, se destaparon muchas cosas, ¿no? La Ahora, cloaca, ¿no? Exacto. Eso fue esa parte de los mensajes subliminales sirvió mientras existía este tipo de música, porque incluso, por ejemplo, en los cassettes era difícil hacerlo porque para regresarlo, no se podía. pero en los discos sí era mucho más claro. Pero esto, digamos, desaparece con el cambio de formato, que ya pasa a lo digital, Lo cuando que se viene empiezan a siendo el grabar CD, los CDs, ¿verdad? exactamente, Los ya, CDs. ahí ya no se podía meter ese mensaje subliminal. Pero todos hay Entonces mensaje. se metía un mensaje ya totalmente explícito, ya se empezó a hablar abiertamente. Incluso los videos musicales, por ejemplo, de Madonna, fueron de los primeros donde había referencias explícitas a misas satánicas, con fuego y con cruces quemándose. O cruces invertidas, Exactamente, ahí sí era una cuestión totalmente satánica, ¿no? Abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, exactamente, ¿no? Ahora, es importante también entender que, bueno, no solamente, también hay música clásica que se prestó a este tipo de cosas, lo hemos comentado cuando estábamos preparando el programa. Sí. Por ejemplo, se menciona el caso, por ejemplo, de Paganini, ¿no? Ah, sí, Paganini. Niccolo Paganini, un compositor italiano que era principalmente conocido como un virtuoso del violín, que hizo proezas que nadie más ha podido hacer, ¿no? Dicen que hizo su pacto, ¿no? Con el Pues eso chamuco, dice, ¿no? Que De hecho hay una melodía de él que se llama Sonata al Demonio, ¿no? Algo así, Sonata. Sí. Ahí, bueno, la música de él básicamente te pone los pelos de punta, ¿no? O sea, por lo complicado que es para ejecutarla, y realmente la sensación que te deja no es una sensación sublime, De ¿no? paz, sino más bien Sino de es quietud. sí, es una cuestión rara. Yo he escuchado música de él, me ha tocado escucharlo, conciertos en vivo, de grandes violinistas, porque se necesita ser muy virtuoso para poder tocar esa música, y la verdad es que no te deja una sensación sublime espiritualmente, ¿no? Sino como, no sé, como que te dan una sacudida, una trapeada. Sí, básicamente, como si hubieras corrido ahí. Euforia. Exactamente, es una sensación de euforia, tú lo dijiste correctamente. Quiero hacer algunos comentarios muy importantes, porque esto es fundamental que la gente lo identifique. El antídoto, vamos a decirlo así, de este tipo de música, de la música rock y del reggaetón y de toda la música que nos lleva a la sensualidad y a lo bajo, ¿no? Digamos, a que nos bestializa. Pues la alternativa la podemos tener, por ejemplo, en la música clásica o en la música gregoriana, o en hay muchas opciones. Sin embargo, esta gente que diseñó el rock y que estaba muy interesada en descubrir los secretos de la música, pues también sabían que la alternativa para este mal pues es la música clásica. Por lo tanto, ellos
tuvieron la necesidad también de alterar la música clásica. Ahora, hay música que ya está escrita, ya no la puedes cambiar. La música de Beethoven, la de Mozart, Bach, Beethoven, todos los grandes, Vivaldi. ¿Cómo la puedes alterar? O sea, es decir, bueno, ya está hecha, ¿cómo la puedes echar a perder? Les voy a poner un ejemplo muy claro para que la gente lo identifique. La puedes echar a perder cambiando algo fundamental, que es la afinación. Cualquier persona que haya estado en un coro sabe que normalmente en un coro nunca falta un desafinado. Eso es así como que va de cajón, ¿no? Y rompe, aunque todo el coro cante bien, todos, con uno que cante mal, se rompe por completo la armonía y se oye feo, por uno solo. Si yo les muestro, por ejemplo, la imagen de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que todo el mundo identifica como un ejemplo de perfección, o la última cena, ¿no? ¿Qué pasa si de repente la ensanchamos 5 centímetros? Se rompe esa armonía. O si la alargamos, se rompe. Eso es exactamente cambiar la afinación en música. Es lo mismo. Hay una afinación científica porque todos los, como dije al principio, todas las moléculas de toda la creación tienen una carga energética y todas están vibrando en, digamos, en armonía, en diferentes frecuencias, pero todas en armonía. Sí. Cuando esa armonía se rompe es cuando empieza un problema en todos los sentidos. Nuestro cuerpo está basado esencialmente de agua, o sea, el 70% de nuestro organismo es agua, incluso en nuestro cerebro. Cuando se altera ese orden, esa vibración en la que nuestro organismo, o sea, esa vibración armónica en la que nuestro organismo está o tiene esa frecuencia, es cuando se genera una enfermedad. Hay una armonía y todas las células vibran a una frecuencia. Cuando se altera eso, es cuando empieza un proceso degenerativo y las células empiezan a estar desafinadas y empiezan a producir problemas que terminan causando enfermedades. Las enfermedades son como es como un organismo que está desafinado. Eso es básicamente. Tú puedes desafinar el organismo a través de la música. O sea, tú puedes propiciar que la gente se enferme a través de la música. Ese es el poder, claro. Pero también la puedes curar. O sea, una persona que está desafinada, que está enferma, le pones música que le ayuda a afinarse. Esto es muy claro y lo podemos ver. Las plantas reaccionan a la música. Si tú a una planta le pones rock todo el tiempo, heavy metal o cualquier expresión o incluso reggaetón, se va a secar. Oh, no sabía. Sí, se va a secar porque la frecuencia vibratoria que está recibiendo es totalmente negativa y se hunde. Si tú le pones música clásica, la planta también va a reaccionar para bien, va a dar, tú la vas a ver cómo reacciona. Pero hay otros cuerpos que no son animados y que también reaccionan a las vibraciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay experimentos que se han hecho en arena. La arena no responde a impulsos, ni a sentimientos, ni nada. No es un ser vivo la arena. No es un ser vivo, exactamente. Pero sí tiene un campo energético. Entonces, se han hecho experimentos donde se pone una placa metálica, se le pone arena, y esa placa metálica está conectada a una bocina. Entonces tú pones rock y la arena se forma un caos. Pero le pones música clásica y empieza a formar figuras geométricas, ¿no? Ah, no sabía eso. Es una cosa increíble. El agua reacciona igual, las moléculas del agua también. El agua también. Tú pones agua, incluso le pones una pieza de música clásica, la misma si quieres Beethoven, pero desafinado, o sea, alterando la afinación, y el agua se rompe, la molécula del agua se rompe. Pero si tú le pones esa misma pieza de música con la afinación correcta, forma patrones geométricos también. O sea, reacciona el agua. También no es que tenga sentimientos ni emociones, simplemente que es la vibración, digamos, la armonía con la que Dios dotó a toda la creación. Y todos reaccionan. Hay una frecuencia medible de cuál es la afinación correcta. O sea, nuestro cerebro, por ejemplo, genera un campo energético de 8 hercios cuando está pensando, y esos 8 hercios equivalen a la frecuencia vibratoria con la que se comunican los delfines, por ejemplo. Y corresponde a la vibración que tiene digamos, nuestra atmósfera. O sea, está conectado todo. Y esto no es New Age, ni son de ese tipo de cosas. Es una cuestión totalmente científica. Cuando tú alteras esto, cambias y rompes totalmente esa armonía original.
Esos 8 hercios, si tú los elevas, digamos 8 hercios si tomas la nota de do como la referencia. Si tú lo elevas 5 escalas, Sí. Se convierte ese do en un do de 256 hercios. Y la nota la, se convierte en una nota de 432 hercios. Esa es la afinación científica porque es con la que está, digamos, armonizado toda la creación. Ahora hay un dato muy importante. Yo mencioné al principio que, por ejemplo, Pitágoras decía que todos los cuerpos vibraban, que los planetas tenían música. Bueno, esto se comprobó hace apenas 20 años, en 1998, cuando se lanza una sonda espacial. La NASA lanza una sonda que vamos escuchando los planetas. Tiene una serie de aparatos que logra captar la vibración y la convierte en sonido, la vibración que emite cada planeta. Yo me tocó escuchar eso y haz de cuenta que estás escuchando el canto de un ave. Es increíble cuando tú escuchas la vibración de un planeta y tú dices, pues evidentemente están hechos por la misma mano. O sea, un ave, claro. El canto de un ave y el canto de un planeta, pues están hechos por la misma mano, y ahí está el canto que Dios le gusta escuchar en su creación. Bueno, pues esta gente que estaba muy interesada en destruir a la gente, porque actúan en base a los planes del demonio, sí. Se interesó también por alterar la afinación que siempre se había utilizado a lo largo de los siglos. Esta afinación científica. Estos primeros instrumentos que yo te comenté al principio, sí, que se han descubierto que son primitivos, estaban afinados con esa afinación natural. Incluso Giuseppe Verdi, el compositor de óperas, que también fue senador en Italia, propuso una ley para que por ley en Italia se quedara protegido que la afinación solamente podía ser como referencia, la de 432 hercios. Esa fue la afinación que se utilizó siempre. Pero resulta que la Fundación Rockefeller y la familia Rothschild, en la primera mitad del siglo XX, empezaron a trabajar el proyecto de alterar esta afinación porque sabían el efecto que esto iba a tener en toda la música, no solamente la música clásica, en toda la música. Entonces, ¿sabes cómo lo consiguieron? La Fundación Rockefeller, John D. Rockefeller, en los 40s, financió la creación de una fábrica de instrumentos musicales en Chicago, que se convirtió en la fábrica de instrumentos musicales más grandes de Estados Unidos. Uh-huh. Ellos empezaron a crear instrumentos musicales que solamente estaban afinados en un la, ya no de 432, sino de 440. A la gente a lo mejor la diferencia le resulta prácticamente imperceptible, es menos de medio tono hacia arriba. Pues con esa mínima diferencia rompe por completo la armonía de cualquier composición. Y tiene un efecto que es lo más importante en el cerebro, en el espíritu y en el cuerpo de las personas que lo escuchan. Entonces ellos empiezan a inundar las orquestas de todo el mundo con estos instrumentos fabricados ahí, y eso lleva a que se eleve la afinación. Luego surge la familia Rothschild, crea una empresa que se llama ISO, que es la International Standard Office o algo así, International Standard Organization, que es decir, es una organización que a nivel mundial se encarga de sentar los estándares de calidad. Por eso existe ISO 9000, ISO, etc. Bueno, esta organización adoptó como el estándar de la música a nivel mundial la afinación en la 440, que no es casualidad. Curiosamente, la Organización Mundial de la Salud, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la OMS? Pues también adopta la afinación que no es la científica, sino la que sabían que iba a provocar enfermedades en el cuerpo y en la mente. Y esto se da, entonces, toda la música a nivel mundial está afinada, no importa el ritmo y el tipo de música que sea, la que tú quieras, toda está afinada en una disonancia, lo que provoca efectos en el organismo, lo que provoca que el organismo rompa su armonía natural, porque si tú estás escuchando todo el tiempo ese tipo de música, te va a alterar tu estado vibratorio natural, o sea, con el que Dios te creó, y eso se rompe, y entonces tú generas un campo ya desarmonizado que permite que las enfermedades te puedan atacar. Exactamente, así es.
Bien. Y bueno, adelante, Perdón. ya nada más para ir a la conclusión, pero si quieres leer. Si quieres termina y vamos Ok. con preguntas del público, ¿sí? Ok. Ya lo último que yo les quería comentar es para que tengan una idea de cómo esto ha llegado a todos los hogares del mundo. Y Ujú. para que tengan una idea, todos hemos escuchado ese, bueno, imagino que tú has usado muchas veces un diapasón, Sí. que es para afinarse. Bueno, esos diapasones están afinados en la 440, están desafinados, todos. El que tú vayas a comprar en cualquier tienda de música, si quieres comprar un diapasón con la afinación Universal, sí. científica, Científica. tienes que pedirlo especialmente, lo tienes que pedir y normalmente no los tienen ahí a disposición. Bueno, ¿sabes en dónde en cada hogar del mundo desde hace 70, 80 años existe un diapasón que la gente nunca se ha dado cuenta que existe? Y por eso es que tu cerebro se ha acostumbrado a aceptar esa distorsión. ¿Sabes dónde está? No. Cada ¿dónde? vez que tú levantas el teléfono. Ese tono que se escucha, ese es el La 440. Y está en todo el mundo. O sea, tú tomas el teléfono de tu casa, lo descuelgas, ese pitido que se escucha, ese Está en la. es la una. 440 y te entra directo al cerebro y entonces tú empiezas a aceptar. Cuando tú marcas y cada timbre que estás escuchando es el La 440. O sea, se puso como el estándar a nivel mundial para que tú, aunque no sepas, aceptes en tu cerebro y en tu subconsciente esa afinación como la natural. Y te voy a poner ya el último ejemplo. Tú sabes que los instrumentos más cotizados a nivel mundial son los Stradivarius. Sí, es el violín. El violín Stradivarius, así es. Sí. Bueno, pues nunca se ha podido replicar, no saben cómo los hizo, pero son los más perfectos porque son los que reproducen los sonidos más maravillosos. Y no solamente son violines, son todos los instrumentos de cuerda Sí. que se fabricaron. Bueno, esos están hechos para tocarse en un La 432. Los instrumentos Stradivarius que los han afinado a La 440 se han averiado de manera irreparable porque reacciona a su naturaleza, ¿no? Sí. Contra esto. Entonces, bueno, yo espero, aunque fue un recorrido largo pero muy apresurado por el tiempo, Sí. que a la gente le haya quedado muy claro el mensaje de la importancia de la música y que es la música es tan importante para Dios como para el demonio. Y puede ser un medio para llegar a Dios o para irnos al foso. Para separarnos de él. Así es. Bueno, en preguntas de los hermanos que nos están viendo, dicen, los japoneses han hecho estudios con el agua. Las moléculas responden incluso con estímulos vocales, palabras ofensivas también. Así es, así es. Es muy interesante, ojalá la gente que nos pueda ver y escuchar se meta a YouTube y busque experimentos de el efecto del agua en la música o en la arena, para que vean esto que les platicamos, cómo de verdad reacciona. Es increíble, ¿no? De verdad, y cómo varía incluso por la diferencia de tonalidad. Sí. También dice otra persona, nos dice, los mayas decían que los números tienen una vibración. Bueno, ese es... sí, y además no solamente los mayas, pues tú sabes que existe esta cuestión que se llama la gematría, Ajá. que la usan mucho los hebreos, y a cada palabra y a cada letra le asignan un número, ¿no? Un valor. Igual lo hacían los griegos, o sea, el lenguaje griego también tiene un valor. Si tú, por ejemplo, buscas las equivalencias en el lenguaje hebreo, por ejemplo, de las palabras que te dan 432 como vibración, o sea, como número, resulta que vas a encontrar espiritualidad, vas a encontrar armonía, o sea, son palabras que vas a encontrar, ¿no? Vas a encontrar paz, vas a encontrar... Y si buscas las que te dan como resultado 440, resulta que vas a encontrar palabras como agresividad, violación, depresión, en fin. Son palabras que tienen un campo vibratorio diferente, ¿no? Totalmente distinto. Así es. ¿Qué te parece, Miguel, si vamos a voz del público? Claro. Y ahí vamos a un espacio. Por supuesto. Carmen Carvajal Centeno, Leopoldo Francisco Mendoza Vaca, al igual que Ángela Mezquita, Marta Isela Mejía, Mariele Quintero, Edith Rodríguez, Verónica Jaramillo están conectados.
Y Mariana Lara dice, Dios los bendiga. Coquito de Torres dice, ojalá nos ayude mucho este programa y Dios bendiga al señor Víctor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ¿algo más? Sí, no digo para que agradezcas. Sí, gracias a todos los que nos están escribiendo, los que nos hacen favor de estar todavía con nosotros en este programa 11-12 Sol de Oro. Gracias. Dice Irma Rodríguez, una pregunta, ¿es verdad que cuando se escucha los cantos gregorianos se acercan los chamacos? Los chamucos. Chamucos, y si es cierto que se tiene que hacer, y si es verdad que se tiene que hacer. Y Leopoldo Francisco Mendoza Vaca dice, interesante para los que somos donkeys. Y bueno, ahí refiere a lo que tú decías de que no era chamacos sino chamucos. Leopoldo Francisco Mendoza Vaca, interesante. Y Berta Leticia de la Cruz González dice, hola, buenas noches, felicidades por su programa, saludos a todos. Bueno, yo más bien los cantos gregorianos no atraen a los chamacos, más bien los repelen, ¿no? O sea, si usted quiere o tiene algún temor de que haya alguna presencia ahí extraña en su casa, ponga música gregoriana, o sea, cantos gregorianos, y pues, van a salir, pero ¿verdad? Así es. Pero yo creo que hace mención a lo que tú dijiste, que se han alterado, como los cantos gregorianos de Enigma, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro, depende qué tipo, porque por ejemplo se puso de moda como en los 90s más o menos, tomar cantos gregorianos y meterle ritmo y hacerlo como era parte de la nueva era, ¿no? Este sincretismo del cual tú hacías mención. Y eso evidentemente no lo hagan, porque lo único que va a pasar es que efectivamente van a atraer, claro, negativas. Por supuesto, los chamucos van a decir, aquí hay fiesta, vamos, ¿no? Sí, vamos a... Si ponen cantos gregorianos reales, por ejemplo, de las cofradías, de los monasterios de la orden benedictina, evidente, porque además es muy importante esto. Quien inventó los cantos gregorianos, pues fue San Benito. O sea, bueno, fue San... No, San Gregorio los recopiló. Magno. Que era de sí. Pero quien los inventa realmente fue San Benito. O sea, ahí es donde se genera. Ya San Gregorio, digamos, los escribió, los dejó por escrito, pero los aprendió en los monasterios. Sí, así que es importantísimo. Nosotros que somos fieles, ¿no? Seguidores de San Benito, que escuchamos cantos gregorianos, nos ayuda en todos los sentidos, espiritual, mental, y además nos va a ayudar en nuestra salud también, como una medicina. Sí. Vamos al último tercio, ¿qué te parece? Seguimos con tu programa 11 y 12 Sol de Oro en esta tarde-noche donde estamos hablando sobre el tema de la música. Fíjate su influencia dentro del cosmos, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra espiritualidad. Muy interesante todo lo que nos has dicho, Miguel. El señor historiador Miguel Salinas, licenciado, que nos está hoy haciendo favor de manejarnos este grandioso tema, que yo creo que pues va a quedar un poco truco, porque no hemos hablado todavía de los ritmos modernos. Yo creo que vamos a tener que... Bueno, tocamos un poco, ¿no? Sobre, por ejemplo, el reggaetón y este tipo de cosas que son... La banda que te ponen en estados... Así es, que evidentemente no te van a permitir dar ese brinco, ¿no? Lo que hemos comentado al principio. La música que escucha un país es la población de un país puede quedar atrapada en la mediocridad y en la miseria o en la pobreza de acuerdo a la música que escucha. La gente no cree que tiene este efecto, pero así es. Imagínate, tú estás escuchando todo el tiempo música de reggaetón o incluso música de banda, de despecho o narcocorridos o música de banda, o sea, música que no te va a permitir pensar, o sea, que te desactiva la capacidad intelectual. Nunca vas a desarrollar una idea que te permita salir del medio ambiente en el que estás. O sea, todos tenemos la capacidad de romper quizá el medio ambiente en el que estamos y superarnos. Eso va a ser siempre y cuando existan las condiciones, y no las vas a romper si estás sometido a este constante bombardeo de la música que te va a amputar esa capacidad de raciocinio. De pensar, de decidir, de tomar pues tus propias decisiones sobre problemas del país. Exacto, creo que ahí está en la clave. Te voy a poner un ejemplo que es ficción, pero si así como se tomaron encuestas a la hora de que uno fue a emitir su voto para sacar las encuestas de salida, ¿no? El 2 de julio pasado, le hubieras preguntado a la gente
por quién votó y qué tipo de música escuchaba, te vas a dar cuenta que esos 30 millones de personas que decidieron por los otros 120 millones de mexicanos escuchaban un mismo tipo de música, y es el que te impide pensar, razonar y tomar decisiones correctas. Híjole, eso sí está medio fuerte, ¿verdad? Pero así es. Pero pues ojalá y que de veras seamos, si así como dicen que uno es lo que come, pues también hay que ver si uno es lo que escucha, ¿verdad? Es que así es. Uno es lo que escucha. Por supuesto. Y está muy interesante todo esto. Sabemos que hay muchos intereses mundanos y espirituales. El demonio que quiere también que nos perdamos, que no nos acerquemos a Dios, que vivamos la vida loca, como dicen por ahí. Así es. Sí, y estos grandes manipuladores mundiales que quieren, por ejemplo, que la gente no piense, que la gente no tome decisiones, que no crezcan, que no estudie, que no le eche ganas, que se alejen de Dios. Está muy complicado todo este panorama, Miguel. Así es, y está tan al alcance de nuestra mano como el tipo de música que escuchamos. Tú dices, bueno, somos lo que comemos, pero nosotros comemos quizá 3 veces al día. Habrá otros que coman 2, otros que coman más, pero no es algo que estás haciendo durante 5, 7, 8 o 10 horas diarias. Pero escuchar música, mucha gente sí escucha todo el día. Entonces es un bombardeo constante. Sí. A mí, por ejemplo, hay alumnos que me dicen, oiga, profe, ¿me deja oír música mientras hago lo que usted nos está pidiendo que hagamos? Yo siempre les digo, no, mejor primero trabaje y luego ya después escuche música, la que siquiera hasta se pone a bailar. Ahora, no. ahí, digo, por último quiero mencionar, tú sabes que existe ese famoso efecto Mozart, me imagino que lo has escuchado. Sí. El efecto Mozart es cierto tipo de música escrita por Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco. Tiene la capacidad de incrementar tu capacidad intelectual, es decir, eleva tu IQ, o sea, tu coeficiente intelectual. Esto está medido, sí, pues hay que escucharlo mucho. Eso, y además, muy importante también esto antes de irnos, a los bebés hay que ponerles música clásica, o sea, recién nacidos, ponerles música clásica, antes de ponerle cri-cri, ponerle cri-cri está bien ya cuando están más grandes, pero ponerles música clásica es muy importante porque eso les va a permitir que las conexiones cerebrales funcionen perfectamente y van a notar un cambio, es decir, todos los bebés que tienen una capacidad intelectual más desarrollada después de escuchar música clásica, incluso las mamás desde que están gestando a los bebés pueden ponerle música clásica a sus bebés. Cuando se habla de Beethoven, que no es recomendable, ¿verdad? A ver, vamos Beethoven. a escuchar. ¿Que no es? Que no es. Se habla de que Beethoven suele ser agresivo para los niños, propiamente Beethoven. Bueno, se habla más bien de la parte de Mozart, como tú dices. Hay muchos compositores. Hay de Baby Mozart. Sí, hay muchos compositores que sí, hay muchas piezas de Beethoven que pues yo sí recomendaría con los bebés porque no toda es tan fuerte. Hay música de Beethoven que sí es muy fuerte, pero hay otra que sí, yo creo que la toleran muy bien los bebés. La música de Bach, por ejemplo, a Bach incluso se le decía que era un teólogo de la música, ¿no? Él desarrolló la Pasión, ¿no? Escribió 4 versiones de la Pasión de Cristo, como hay 4 versiones en el Evangelio, y cada una es diferente y le da un carácter distinto. O sea, él interpreta a través de la música eso que él vio. Pero importantísimo, ¿no? Que los papás le pongan música clásica a sus hijos. Sí, es bien importante esto. Pues vamos cerrando, vamos concluyendo. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, pues no, básicamente nada más que muchas gracias por su atención, tiempo, y a ti por la invitación. Siempre es un privilegio estar aquí, ojalá y que podamos estar aquí. Sí, vamos a volverlo a invitar en diciembre. A ver, su dirección de YouTube. Nos gustaría que nos dijeras tu dirección de dónde encontrarte en YouTube o en Radio María. Bueno, en Radio María sale las cápsulas 8:40 todos los días, más o menos. ¿Cuál es la ubicación del cuadrante? Es 920 de AM en Guadalajara. Si están fuera de Guadalajara, pues por internet, radiomaria.com. Y tengo un par de canales de YouTube que a ver, dinos, por favor, tus canales. Boletín de Información, ese es uno, y el otro es Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Nacional Mexicana, sí, claro que Tengo una página de YouTube también que es www.b de bueno, i, o sea, iie.com. .org, ahí hay mucha información sobre esto que hemos hablado. No, pues muchas gracias, Miguel, porque nos hiciste el favor de venir, de vertir tu conocimiento. Mira,
te agradecemos No, de al veras. contrario, gracias a ti. Esperemos que no sea la última vez. Por Yo sé que no va a ser la última supuesto, vez. así es. Vamos a invitarte para diciembre con lo de la Virgen de Guadalupe. Será un temazo. Que vamos a hablar de la Virgen del fenómeno guadalupano Así es. y de la música que hay en la tilma. ¿Qué te parece? También, así es. Y Sí. de muchas otras Y de cosas. muchas otras más cosas que sobre hay la ahí. Virgen de Claro que sí. Guadalupe. Pues yo quisiera que termináramos, no sin antes diciéndoles a todos los queridos cibernautas que compartan esto. Nosotros queremos que tener el 1000 de reproducciones. Ojalá y pronto sea, ojalá y pronto se dé. Vamos a pedirles pues que nos hagan favor de compartan con sus contactos, con sus amigos, con sus enemigos, con todas las personas, para que podamos nosotros seguir adelante con este programa. Tenemos más invitados, esperamos que en la próxima semana tengamos otro invitado tan importante como el que presentamos el día de hoy, que nos vierta su conocimiento. Muchas gracias. Al Es contrario. mi compadre también, tengo el claro. gusto de decir que es mi compadre. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, Miguel, por todo el apoyo que nos has dado. Con mucho gusto. ¿Te parece? Siempre les pedimos a los que vienen que nos hagan favor de hacer una oración para cerrar el programa, ¿sí? No sé si antes vemos quiénes fueron los últimos que están ahí, que estuvieron con nosotros o que permanecieron, ¿sí? A ver, vamos viendo. Beatriz Rodríguez, saludos y bendiciones, felicidades por su programa. Ernestina Valdés se unió de último y Peter Corbán González Olvera nos manda una manita de like, nada más hasta ahora. Sí, pues muchas gracias a todos y todos los que nos van a estar viendo a lo largo de la semana, para que sigan recomendándonos en su programa Son de Oro, y los esperamos en la próxima semana. Vamos haciendo una oración, Miguel, que nos hagas el favor de dirigirla. Por supuesto que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de dirigirnos a esta audiencia. Te damos gracias porque nos has permitido conocer que te gusta tanto, que te alabemos a través de la música, de los cantos. Permítenos ser parte de este coro que te alabe todo el tiempo en este mundo, y cuando nos llames a tu presencia, poder unirnos a los coros angélicos. Permítenos también, Señor, ser también un instrumento y una música que transmita tu paz, tu amor, tu misericordia a los demás que nos escuchen. Ser notas armónicas en esta sinfonía que tú has escrito de la salvación, y que nosotros estemos siempre armonizados y vibrando en el amor que tú nos has puesto en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, queridos cibernautas. Nos vemos en la próxima semana. Primero Dios, no se les olvide ser felices y Pax. Nos vemos después. Bendiciones.